Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular, aranceles y costos de operaciones aduaneras. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, martes 17 de junio del 2025, damos inicio a nuestro tercer encuentro síncrono, el cual vamos a abordar lo que viene siendo costo de la operación aduanera. Y bueno, ahorita le damos la bienvenida a Bruno. Bruno, bienvenido a este encuentro síncrono. Ok, entonces, el núcleo temático 3 de la unidad curricular aranceles y costo de operaciones aduaneras nos habla sobre los costos de la operación aduanera. Como se los dije, o sea, costo de la operación aduanera. Ok, decimos entonces, ¿qué es costo de importación? Está constituido por el precio original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de la empresa. Estos gastos adicionalmente están constituidos por flete, seguro, derecho o impuesto que graban la importación, transporte o acarreo. Ok, fíjense ustedes, importantísimo. El costo de importación no es más que el costo de la factura del proveedor más todos esos costos indirectos y muchos directos que se causaron. ¿Ok? Entonces, importantísimo, el costo de importación no es más que mi costo de la factura del proveedor que yo estoy trayendo la importación, más flete, seguro, derecho, impuesto y cualquier otro costo que esté vinculado de manera directa con ese proceso. Ok, seguimos. Ok, principales gastos asociados con las operaciones aduaneras. Tenemos derecho de aduana. Son tarifas impuestas por un país sobre las mercancías importadas y en un lugar y en algunos casos sobre las exportadas. Los aranceles varían dependiendo de la clasificación de la mercancía, de su valor y sobre todo de su origen. Tenemos principales gastos asociados con la operación aduanera.
Tenemos lo que es la parte de los impuestos. Además de los aranceles, pueden aplicarse impuestos adicionales, como el impuesto al valor agregado o impuestos especiales sobre ciertos tipos de productos. ¿Ok? Entonces aquí es importante. Igualmente que esa declaración que se llama la DUA, Declaración Única de Aduana, es importante también que coloquemos todos los datos correctos y de una manera transparente cuando vamos a apoyarnos con un proceso de importación, porque tú sabes cómo es la gente. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Importante, soportar todo bien. ¿Ok? Eso es lo importante, porque siempre la gente está ahí como pendiente para ver, revisar papeles, irse a profundidad. Entonces, bueno, es de allí la importancia en ese sentido. Luego tenemos los gastos de agencia, que se refiere a todas las tarifas pagadas por los servicios de un agente de aduana o un despachante. Estos profesionales facilitan el proceso de desaduanamiento, asegurando que todas las regulaciones se cumplan apropiadamente. Vamos a ver hasta los momentos, Bruno, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Por lo visto, bueno, ninguna. Seguimos. Tenemos los costos de almacenamiento. Incluye los gastos por almacén, los bienes en las instalaciones de la aduana, si es necesario durante la inspección o si hay alguna demora sobre desaduanamiento. Ajá, vamos a ver, por aquí nos está llegando un chat de Bruno. Profe, ¿desaduanamiento es lo mismo que nacionalización? Sí, básicamente sí, porque eso es un proceso. Acuérdense que a nivel de aduana tiene lo que es su lenguaje técnico. Entonces, nosotros lo hablamos de manera en criollito como la nacionalización. La nacionalización no es más que darle esa legalidad a esa mercancía que yo estoy trayendo. Por lo general, ¿ok? Por lo general, ese, ese impuesto que se causa por nacionalización y que quizás a veces el apoyo vienen de los mismos hermanos, que era un poco lo que se hablaba, o sea, tomándose la palabra hermanos como empresas. Pues acuérdense que hay empresas que es casa matriz con las subsidiadas o las sucursales o las intercompañías como también. Entonces, a veces una y otras cumplen procesos de nacionalización. Entonces, a veces lo importante es que esa nacionalización y todo el proceso que se haga tiene que venir por la empresa principal, que es la que está pidiendo la nacionalización. ¿Ok? Ok, seguimos entonces. Ok, otro de los aspectos importantes es el transporte, ¿ok? Porque cuando tenemos un proceso de nacionalización, se nos incurre dos fletes, que es el aéreo y el terrestre. Entonces aquí son los costos relacionados con el traslado de la mercancía desde el punto de origen hasta la aduana.
y desde la aduana hasta su destino final. Tenemos también tarifas por servicios adicionales. Esto puede abarcar inspecciones adicionales, certificación de mercancía, fumigación, cuarentena y cumplimiento de todas las regulaciones y requerimientos de seguridad. Ok, seguimos ahora con las tarifas por uso de tecnología. Puede haber cargos asociados por el uso de sistemas electrónicos de declaración o por la parte de la integración de sistemas de gestión logística que se comuniquen con las aduanas. Ok, luego tengo aquí de manera de resumen, ok, de manera de resumen, la estructura de costo de importación. Y aquí básicamente está en 5 pasos. Uno, base imponible o base en aduana del producto importado. Dos, el seguro. Tres, derechos e impuestos. Cuarto, gastos de importación. Y quinto, gastos administrativos y financieros. Entonces, este realmente es la estructura que debe llevar el costo. Recordemos que si hay un costo, una factura de un proveedor que esté relacionado 100% con la imagen del Cristo, que puede ser una importación, ¿ok? Una imagen que se esté manejando, que comúnmente se traiga de afuera, una imagen religiosa, un vehículo, porque ahorita también está el boom de los vehículos. Todo eso viene y se nacionaliza aquí en nuestro país, o mejor dicho, en el país de destino, ¿ok? Que es lo importante. Ok, aquí me está diciendo Bruno, dentro de los gastos administrativos entran las multas. Sí, las multas forman parte también de ese costo, lastimosamente. Y eso pasa mucho también en las aduanas, cuando de repente los tiempos están mira, está llegando la mercancía, la descargan, mientras se hace la inspección tienes que pagar esto, aquello, y si yo me demoro, entonces me viene una multa y entonces esa multa forma parte del costo, porque yo tengo que sumárselo, pues. Y entonces allí es la importancia de que cuando estamos en proceso de nacionalización, estamos en un proceso de corre-corre, y ahí también es importante estar en comunicación con la gente de finanzas. ¿Por qué? Porque ese dinero tiene que estar disponible porque el proceso de nacionalización es rápido. O sea, eso es un pago, otro pago, que a veces tú dices, cónchale, pero acabo de montar este pago, lo ejecutaron y ya está llegando otro en vez de llegar todos juntos. Bueno, esa es la vida de la importación. Y a veces esos corre-corre es para salvarnos de no pagar multas y de no pagar cualquier intereses o cualquier otra cosa. Luego tengo aquí este cuadro que lo voy a dejar así para que lo vean. Obsérvenlo, 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 obsérvenlo para que ustedes vean, ¿ok? Obsérvenlo para que ustedes vean cuando hablamos de un costo de una importación.
Ok, fíjense que todo esto es un proceso, una gráfica, ¿ok? Y aquí fíjense ustedes que nosotros vemos la factura de la exportación, porque en este caso el otro país es el que exporta su mercancía y nosotros prácticamente lo que hacemos es que la compramos, es decir, la importamos. Y ahí tenemos, si nos vamos por un valor FO o nos vamos por un valor CIF, ¿ok? Ahí es dependiendo. Luego tenemos, fíjense ustedes, que lo que es la parte de transporte flete. ¿Ok? Y aquí es importante porque aquí nos dice la factura del flete, las guías aéreas. Recuerden que todo proceso de importación tiene que estar legal, tiene que cumplir con cada uno de esos procesos que yo estoy ejecutando. Fíjense que la importación prácticamente son procesos, sea uno tras otro. Y ahí es importante. Entonces tenemos la declaración de la aduana con los gravámenes aduaneros, ¿ok? Luego tenemos también lo que es la parte de impuestos, o sea, hay que pagar tributos dependiendo de la mercancía. Hay unas que están exoneradas por IVA, pero hay otras que no. Hay unas que están exonerados o están vinculados con un proceso tributario. Por lo menos en este caso, únicamente lo que viene siendo son los pagos. Y si hay alguna multa o atraso, bueno, también viene competente por ahí, por ese organismo que chequea y controla. Entonces, fíjense ustedes, lo importante, porque aquí puede manejarse, mire, cualquier tipo de servicio. Hay servicio de desinfección de los espacios donde está la mercancía, está la parte de supervisión, de contar, de monitorear, de saber si realmente estaba allí. También está el otro aspecto que viene siendo que yo no puedo cerrar una importación y conocer el costo si yo no he revisado tu último fin de semana con importación. ¿Por qué? Porque a veces si la importación cae un viernes, quizás el día sábado van a estar ejecutando algunas planificaciones de pago. Entonces, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Bueno, tomar en consideración, lógico, el calendario y la fecha en que sale del puerto de allá de el país que está exportando y en este caso los tiempos en función al país que va a recibir. ¿Ok? Algo importante también, esto va a depender de los espacios, va a depender de los entornos, va a depender de la clase, por decir, la clase social a la que va dirigido. Entonces es una serie, o sea, una serie de pasos y aspectos que hay que considerar. Sobre todo ahorita en estos tiempos, cuando Venezuela sigue con su proceso de inflación acelerada. Y más ahorita con esta loquera del dólar, que ya está un dólar estable, que es el del BCB, pero están vendiendo por ahí todavía por encima de los valores del BCB. Entonces, bueno, una loquera total porque entonces ahora cada comerciante, cada empresario ajusta sus precios de su mercancía a su conveniencia. ¿Por qué? Porque ahorita da más resultado tener bolívares que tener divisa, pues. Claro, siempre los ahorros deberían estar como que en divisa porque es como quien dice la manera más
dura que hay y como para protegerlo de los efectos de inflación. Ok, sí, con la parte de los Icoter, allí es lo que nosotros dijimos, pues ahí va a depender. Y también, tú colocas aquí como que pura burocracia. Y sí, en cierta parte sí, porque hay aspectos de la importación que sí rige un patrón legal y que se debe cumplir con ciertas condiciones y ciertos requisitos que grava la ley. Pero por otro lado, también es la parte como de la burocracia, pues en el sentido de que, bueno, mira, hay que, si tú quieres que esta mercancía salga más rápido, podemos conversar, la vacuna, una tasa adicional y todo eso. Entonces ahí es donde caemos básicamente también en lo que se llama el mundo vicioso. Y otra de las cosas también que debemos recalcar, que es de suma importancia, que que en este caso la importación viene en función de la necesidad, ¿ok? De la necesidad de lo que yo quiero comprar. Comúnmente a veces las importaciones vienen por temas de procesos productivos, porque quizá en otros países sale más económico comprarla que la que yo compro a nivel nacional. Ok, entonces una de las cosas que tenemos que tener claro es que todo proceso de importación va en función con el CENIA. ¿Por qué el CENIA? Porque el CENIA también es el encargado de todo lo que tiene que ver con esos tributos administrativos, conociéndoselo como es el IVA, el impuesto sobre la renta, las retenciones de IVA, retención de impuestos sobre la renta, la ley de pensiones, que básicamente es el último tributo que nació aquí en Venezuela, la ley de sucesiones, todo eso son tributos nacionales. Pero también el CENIA tiene la parte aduanera y esa parte aduanera controla todo lo que tiene que ver con importación y exportación. Por eso es que es importante tener toda la documentación al día y bien soportada. ¿Por qué? Porque a la hora que el CENIA se dirige a las empresas para hacer fiscalizaciones, ellos uno de las preguntas que tienen dentro de su cuestionario y acta de requerimiento es que si hubo durante el ejercicio que se está fiscalizando importación o exportación. Si tu respuesta es sí, ellos te van a pedir una serie de recaudos. Y comúnmente el soporte que hay viene siendo el de cierre, o sea, el cierre de la liquidación. Y ese cierre de la liquidación tiene que ir soportado con todas las facturas y con todos los pagos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que te le va a dar el aval a ti como tal a ese proceso de importación. ¿Qué pasa ahorita? Que ahorita también tenemos esas tasas variantes. Por lo menos ahorita actualmente la del BCB, que es la que está como legal, varía de repente de un día a otro. Entonces allí también es importante en esa hoja o ese cierre o ese finiquito de la importación, tener cada uno de esos datos, o sea, cuánto pagué yo en bolívares, qué tasa de cambio y cuánto equivale a dólar. ¿Por qué? Porque en conclusión viene siendo para yo sacar mi costo final. ¿El costo final de qué? De la importación como tal. No sé si tienen hasta los momentos alguna duda o pregunta.
Ok. Bueno, entonces, recordando un poco que ya la semana que viene estaríamos ya presentando nuestra tercera actividad sumativa, ponderado en 25%. Les recuerdo que sus notas ya están cargadas en zona de estudiantes. En zona de estudiantes pueden ir viendo ustedes, visualizando lo que viene siendo su acumulado y cuánto han sacado en cada una de sus evaluaciones. En este caso hay dos porque tenemos primera y segunda actividad sumativa entregada como tal, ¿ok? Es importante también de que, como yo siempre les digo, no dejen todo para el final, sino que simplemente ustedes desde su primer día de clase tienen el plan de evaluación. Entonces lo importante es que trabajen con tiempo y no dejen al final todo. ¿Por qué? Porque bueno, después viene el corre-corre y recuerde que a veces estamos en Venezuela y tenemos situaciones como caídas de internet, que el sistema está lento, se fue la luz. Y entonces todo eso es importante uno tomar las previsiones. ¿Tomar previsiones para qué? Para subir a tiempo sus archivos. Otra cosa importantísimo también, revisar esos archivos que suben, porque está pasando mucho este trimestre de que están subiendo archivos que no corresponden a la unidad curricular, sino que corresponden a otras materias. Entonces, cuando tú descargas el archivo para empezarlos a evaluar, resulta ser que no tienen nada que ver con la materia porque no es el contenido que se está evaluando. Entonces, la invitación allí es para revisar, ¿ok? Esos archivos antes de subirlo. Y cuando ya ustedes lo revisan y están seguros, bueno, sí, ya dale play para que automáticamente se suba. Recordemos también que cualquier pregunta, duda o inquietud pueden hacerla por el foro de duda. Recordemos que la mensajería privada no es apta para hacer preguntas, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque de repente la duda que tenga un compañero puede ser la duda que tenga el resto de los demás. Bueno, estimados participantes, ya estamos finalizando, casi 10 de la noche ya, este tercer encuentro síncrono y los dejo con este pensamiento. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Este pensamiento es de Albert Einstein y como digo yo, ya falta poco, ya el lunes comenzamos a evaluar tercera actividad sumativa 3 y la semana siguiente nos estamos volviendo a ver mediante este canal de virtualidad para cerrar nuestro cuarto y último encuentro síncrono. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y seguimos en línea. Recordando que esta clase queda grabada y posteriormente se les estará pasando el link para que ustedes, quienes no tuvieron conectado, bueno, visualicen y escuchen bien la información y de lo que hablamos.